Bienvenidos a su podcast Sellados. Este es un nuevo proyecto, este es el primer video que estamos haciendo para ustedes, para todas las personas que nos van a sintonizar, todas las personas que nos van a visualizar. Y de paso les invitamos a que se suscriban, le den a la campanita para que cada publicación nueva les notifique y se puedan enterar de cada nuevo video que subamos. Bienvenidos sean todos y aquí estamos con todo el equipo de producción. Bienvenido aquí el hermano Yeurín Martínez. Bienvenido, Yeurín. Gracias. También nuestro hermano y pastor Kevin Flay. Bienvenido, gracias, Kevin. Pastor Kevin. Y también aquí al lado nuestro hermano Yelvin Flay. Un placer. Y aquí su servidor, Daniel Mosquea. Daniel Mosquea es la cabeza del proyecto. Estamos en su estudio, así es que muchas gracias, Daniel, por tomarnos en cuenta. Gloria a Dios primero, antes que todo, porque Dios ha permitido que preparemos este programa, este podcast para ustedes. Amén. Vamos a comenzar con el tema la salvación. Pero algo un poquito más claro es ¿de qué debo ser salvo? Claro, porque de hecho cuando le hablas a una persona que no sabe nada del tema y le preguntas, la persona te pregunta ¿de qué voy a ser salvo? O sea, de un accidente o de cualquier otra cosa, pero hay gente que no sabe de qué debe ser salvo. Sí, muchas personas que no creen en Dios no saben realmente qué pasa cuando uno anda lejos de Dios. Entonces, por eso vamos a tratar este tema que se trata acerca de qué debo ser salvo. Tenemos algunas preguntas y nuestro hermano Yeurín Martínez y el pastor Kevin Flay estarán respondiendo esas preguntas para que todos podamos aprender qué significa eso. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que tengo por aquí es ¿qué significa ser salvo? ¿Puede ser pastor o puede ser Yeurín? El asunto, Dani, es que el mejor que habla acerca de la salvación es Pablo. Pablo interpreta y lee la Biblia de manera lógica. Es la primera persona que lee la Biblia de manera lógica. Y el mejor tratado que hay sobre la salvación es Romanos. Romanos y justificación por la fe. Allí, en Romanos, específicamente Pablo, nos habla sobre un término con una carga teológica pesada, como es la justificación. Una palabra grande y que los teólogos le estudian, le ven aquí, le ven allá, y muchos la pueden definir de diferentes formas. Pero en sí, refiriéndonos a la pregunta que tú me has hecho, y tal vez alguno tenga otra idea o opinión al respecto, Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa justificación? Para que nosotros podamos entender si somos salvos, necesitamos entender la palabra justificación. La justificación, en palabras sencillas y prácticas, es hacer justo a un injusto. Sin embargo, más adelante estaremos hablando de que Dios no puede ser indulgente con el pecador, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no podemos evitar que la ley amerita la muerte de alguien. Por lo tanto, cuando Dios dice justificados por la fe, o sea, el hecho de hacer justo a alguien que es injusto, es la salvación que la da Dios. Es decir, Dios da la salvación de manera gratuita a todo aquel, número uno, que cree y que acepta a Jesucristo como su representante. Tal vez más adelante vamos a estar ahondando más en el concepto porque es profundo y podemos hablar mucho de esa palabra. Pero en resumidas cuentas, la salvación o qué es ser salvo es ser libre del pecado, de culpa y de juicio. Solamente para aquel que cree en Cristo Jesús. Ser libre del pecado,
de culpa y de juicio para aquel que cree en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Yeurín, ¿algún comentario acerca de la misma pregunta? Bueno, el pastor creo que ha exhortado una magnífica explicación. A través de Cristo es la única persona que nosotros podemos alcanzar la salvación. Amén. Y la vida tiene en el Señor. Yo creo que Pablo lo habla claro, como dice el pastor, y en realidad esa es la explicación más clara que encontramos en la Biblia. Y por ejemplo, también aquí encontramos nosotros un versículo interesante que nos dice lo siguiente. Ser salvo significa ser libertado del pecado y de la condenación eterna a través de la fe en Jesucristo. La salvación implica recibir perdón de los pecados y la promesa de vida eterna con Dios. Yo creo que esa es la mejor respuesta a esa pregunta. Hablando con un amigo un día, yo expresándole acerca de la salvación, me dice él, ¿y de qué debo yo ser salvo? Entonces tengo una pregunta aquí, esa misma pregunta es, ¿de qué debemos ser salvos? Yeurín. Sí, mira, esa pregunta es sumamente interesante porque no solamente usted, mi hermano, se hace esa pregunta, como muchas personas en el mundo siempre se hacen esa pregunta, ¿por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué yo tengo que ser salvo? ¿Y de qué debo ser salvo? La Biblia tiene respuesta para todo eso. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo el verso 10 dice que no hay justo ni siquiera uno. O sea, cuando hablamos del pecado, en realidad abarca todo. Desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, es algo que todo ser humano hereda prácticamente. O sea, es una condena prácticamente que tenemos nosotros desde el principio. Por eso que toda la persona es pecador a través de la Biblia. Ahora, es algo interesante que para nosotros resolver el pecado, solamente tenemos que tener una opción, entregarle nuestra vida al Señor. La persona que se entregó al Señor por completo, de corazón, entonces es libre del pecado. Entonces, la pregunta, si somos salvos, ¿de qué debemos ser salvos? Es del pecado. El pecado que nos separa de Dios. Pecado es separación de Dios. Ahí también en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El segundo punto es que aparte del pecado, es la condenación. Y aquí nos habla a nosotros de la condenación eterna. Nosotros, desde que Adán y Eva pecaron, estamos condenados a vivir una vida en pecado para siempre, una condenación eterna. Sin embargo, Jesús nos libertó de esa condena eterna, que es un derecho que nosotros no tenemos en sí, sino que la da Jesús. O sea, el primer punto es ser salvo del pecado y la segunda es de la condenación eterna. Pero también, ahí encontramos también, hermano, en Juan 3:16, que es un versículo clave, pastor, ¿verdad que sí? Que nos dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo es clave. Jesús nos liberta, o el Padre nos liberta a través de Jesús para todas las personas. Cuando lo aceptan a Él, entonces ahí tenemos la vida eterna. En vez de condenación eterna, pues tenemos la vida eterna. Amén. Y por último también, podemos decir que el pecado se hace dueño de nosotros. El pecado se enseñorea sobre nosotros, se hace el amo de nosotros. Sin embargo, en Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, estar bajo la gracia significa que Jesús ahora, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pues ahora nos hace libre. Ya la ley, que la ley en realidad es para condenarnos en un sentido. O sea, la ley es que nos muestra el pecado. Y cuando nos muestra el pecado, tenemos que ir necesariamente a donde Jesús para vivir una vida entonces consagrada a Él. Y Él entonces nos liberta. La ley simplemente es para llevarnos a Cristo, como también nos dice ahí en Romanos capítulo 10, verso 4. Entonces, creo que los puntos aquí son prácticamente tres. Primero, dijimos que somos salvos del pecado.
segundo de la condenación eterna y también de ser esclavo del pecado. Serían los 3 puntos ideales. O sea, para dar una conclusión más corta, ¿de qué somos salvos? Somos salvos del pecado, Ujú. de la condenación eterna, y somos salvos o libres del poder del pecado que puede tener sobre nosotros. Pastor. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto en este aspecto? Y es que la gente procura interpretar la Biblia conforme a sus gustos o necesidades. Quiere ajustar la Biblia a como ellos consideran que debe de ser o como a ellos les beneficia en realidad. Pero las cosas que aquí se presenta, específicamente la pregunta que nos han hecho, es de que somos salvos del pecado, de la condenación. También somos salvos del poder del pecado. Pero veamos un poquito más. Cuando nosotros experimentamos la salvación, cuando nosotros experimentamos el gozo de la salvación, nuestra vida cristiana cambia. Nuestra forma de comportarnos y la forma de ser cristianos cambia. Desafortunadamente, como seres humanos, cuando nosotros nos acercamos mucho al legalismo y a guardar solo las normas y las normas, caemos al legalismo y tenemos la tendencia a medir a la gente según la vara de nuestros años maduros. Es decir, según las victorias que yo he ganado como cristiano. Y desafortunadamente tenemos ese problema. Ese mismo problema lo tenían los judíos en la iglesia primitiva. Y más adelante vamos a estar, no me quiero adelantar a los hechos, pero más adelante vamos a abordar este asunto de la iglesia primitiva y cómo afectó a la iglesia en su crecimiento y cómo nosotros podemos evitar ese tipo de circunstancias y situaciones, caer en el legalismo. Sí, está bien, somos libres del pecado, de la condenación y del juicio. Es verdad. No obstante, las personas que hacen mucho énfasis en la ley de Dios tienden a caer al legalismo. Y vamos a observar, no quiero adelantarme, Dani, pero vamos a ver más adelante qué nos trae el estudio de esta noche. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se logra la salvación? La pregunta para cualquiera de los dos panelistas que quieran contestar. Es decir, de cómo yo puedo conseguir la salvación. Ahora que yo sé que debo ser salvo porque el pecado me condena, ahora, ¿cómo yo puedo ser salvo? Yeurín. Mira, eso es algo interesante y maravilloso. Porque a veces nosotros pensamos que para ser salvos tenemos que hacer sacrificios. O sea, siempre tenemos eso en mente, que yo tengo que hacer algo para yo poderme salvar. Y no es así. La Biblia dice claramente que somos salvos a través de Jesucristo. Es la única opción. O sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, un esfuerzo propio para poder lograr la salvación, sino a través de Jesús. Ahora, ¿cómo es esa entrega? Bueno, una entrega total. Una entrega de apartarse del mundo, de las cosas seculares, y aquí entonces seguir a Jesús como dice la misma palabra. Ese es el punto interesante. Aquí también tenemos un versículo en la Biblia que encontramos, que está en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. La salvación es un regalo inmerecido. Por eso está la palabra ahí, don. La palabra don en el original idioma es harisma, que es un regalo de Dios. Igual que los dones que el Espíritu Santo nos da, es un regalo de Dios. Es algo que nosotros no merecemos. Pero a Dios le ha placido en su misericordia darnos este regalo. Y el regalo es Cristo Jesús, y la salvación la obtenemos a través de Él. O sea que no hay nada, no hay una cosa que yo pueda hacer, un sacrificio o una inversión para yo poder lograr la salvación.
En realidad no, en realidad el sacrificio que uno haría sería apartarse del pecado. Recuerde que al principio hablaba de la función de la ley, la función que hace la ley o los 10 mandamientos que consideramos que es la ley moral de Dios. La función es simplemente mostrarnos dónde estamos fallando, pero la ley en sí no tiene poder para liberarnos a nosotros, para llevarnos a ser salvos. En realidad no. Incluso en el Antiguo Testamento los israelitas, como dice el pastor, creían que eran salvos por guardar la ley, pero en realidad la ley no tiene salvación en sí. La ley simplemente es como un espejo que nos muestra el pecado y nos conduce entonces a la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo. Entonces nosotros en sí no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente entregarnos al Señor, y entonces Él, por su gracia y por su misericordia, entonces nos da la salvación. Amén. Que es un regalo, es un don gratuito de Dios. Amén. Exactamente, lo que él menciona es importante porque en el mundo meritocrático donde nosotros vivimos, queridos amigos, en el mundo donde yo consigo lo que yo tengo gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, se nos hace difícil asimilar que las cosas sean gratis. De hecho, la salvación no es gratis. Escúchenme bien. La frase parece contradictoria, pero la salvación no es gratis. No. Es decir, tuvo un precio. El hecho que tú no hayas pagado ese precio no significa que el hecho que tú no hayas pagado ese precio no significa que no tenga un valor. Es decir, la salvación es gratis a nosotros gracias a que alguien recibió los latigazos. Como dice Isaías, por sus llagas nosotros fuimos sanados. O sea, escuchen lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 9, y es que en ninguno hay salvación, no hay ninguna salvación más que en Jesucristo. Y específicamente enfatiza el autor de Lucas, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Yeurin decía que la salvación solamente se da creyendo en Cristo Jesús. El punto clave, la piedra angular para que usted y yo podamos estar en el cielo es creer en Cristo Jesús. Ahora, Yeurin decía en Efesios capítulo 2, versículo 8, que este es un don de Dios por medio de la fe, para que nadie se gloríe. ¿Qué es la fe? Porque si tú no sabes qué es la fe, ¿cómo vas a decir yo tengo fe? Tú no puedes decir yo tengo fe si no sabes qué es la fe. La fe, en resumidas cuentas, es la confianza que se deposita sobre algo. En este caso, cuando usted dice yo tengo fe en Cristo Jesús, es decir, yo deposito mi confianza en Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea el que me justifique. Porque la paga del pecado es muerte, Dani. La paga del pecado es muerte y la ley no ha cambiado. La ley sigue demandando la muerte del transgresor. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo, tú eres justificado, es decir, hecho justo. Y por esa razón, porque tú creíste en Jesús, que te hizo justo, tú te puedes presentar ante el trono celestial con toda la tranquilidad y la serenidad del mundo, creyendo que Jesús, tu abogado, te ha justificado, te ha hecho justo, porque por sus llagas nosotros fuimos sanados. Amén. Y si no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, o que deba ser salvo, ¿qué papel representan las obras? Porque se supone que uno como cristiano debe obrar, debe hacer obras. ¿Cuál es el papel de las obras si con las obras yo no me salvo? O sea, son innecesarias entonces las obras, porque lo que he escuchado hasta ahora es que no tengo que hacer nada, no tengo que hacer una inversión, un sacrificio, no tengo que pagar algo para obtener la salvación, porque como decía el pastor, es gratuita. Como decía Yeurin, es un don de Dios la salvación. Entonces no tengo que hacer nada. Entonces las obras vienen a ser innecesarias. Bueno, en realidad no son innecesarias. Eso es bueno saberlo porque aunque nosotros, como dije al principio, no tenemos que hacer nada,
pero la salvación dijimos que es un regalo de Dios, pero las obras son el fruto prácticamente de que somos salvos. O sea, las obras es que nos lleva a nosotros a decirle al mundo, por así decirlo, de que ya somos salvos en Cristo. Las obras no nos salvan, claro está, pero son parte fundamentales en el camino de Dios. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo bíblico. Si no me equivoco, ahí en Hechos capítulo 15, encontramos un hombre llamado Cornelio. Cornelio era una persona que, dice la Biblia, que daba dádivas a las personas. Y esa dádiva, Dios la escuchó. La limosna que él daba, dice que subieron al cielo. Ahí está, creo que en el capítulo 15 de Hechos. Sin embargo, Dios miraba eso de él, que era una persona justa, una persona piadosa, dice la palabra. Y la obra en realidad era el resultado de que él tenía a Jesús, que tenía una necesidad de estar en el camino de Dios, de conocer a Dios. Eso es lo que hacía Cornelio. Entonces, para una respuesta bien clara a las preguntas, Helvin y hermano Daniel, las obras van de la mano con la salvación en un sentido. Y en el sentido que quiero aplicarla es simplemente que después que usted conoce al Señor, después que usted se entrega al Señor por completo, las obras son el resultado de que usted ya está en el camino de Dios. Hay que hacerle bien al prójimo, hay que seguir avanzando la obra de Dios, porque a través de la obra podemos buscar a otros. Por ejemplo, una persona que necesita en la calle, que necesita algo material, por así decirlo, uno como cristiano debe ayudar a esa persona. Entonces es una obra que uno está haciendo. Pero en realidad las obras es como si fuera ya el resumen de que ya usted aceptó al Señor, que usted es una nueva persona en Cristo Jesús. Ahora, quiero también decir que, por ejemplo, hay personas que no son de la iglesia, porque hay personas que no conocen al Señor y hacen buenas obras. Eso también sería una pregunta interesante. Sin embargo, en el ser humano hay algo moral que nos lleva a nosotros a ser generosos con las demás personas. Pero hay personas, por ejemplo, que no son cristianos y hacen buenas cosas con los demás. Pero aquí, en este punto que estoy analizando y que estamos hablando, en ese punto, como cristianos tenemos que seguir haciendo esa misma obra para otros. O sea, las obras no nos salvan, pero muestran que estamos salvos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, en ese caso que acabas de mencionar, las personas que no son cristianas y hacen buenas obras, ¿son salvos? O sea, ¿ya son salvos? Porque ellos, estamos diciendo que las obras no nos salvan, pero muestran que somos salvos. Pero estas personas que no son cristianas y hacen buenas obras, ¿qué pasa? El asunto es el siguiente, y es que recordemos lo que hemos hablado. La salvación es creer en Cristo Jesús. Número 1. Jesús te justifica. Las obras, como decía Jebrin, ¿son importantes en la vida cristiana? Claro que sí, porque es que mucha gente no va a tener el tiempo de leer la Biblia, pero sí va a tener el tiempo de vernos a nosotros, que somos el reflejo de aquel a quien creemos. Número 2. El asunto es que las obras no es un problema, no es una situación, no es un conflicto moderno. Eso viene desde la época de Pablo y desde mucho antes, pero específicamente se presenta en Pablo. Ustedes recuerdan que en la iglesia de Antioquía, específicamente, ahí estaba creciendo bastante la obra entre los gentiles. Ustedes se acuerdan que los gentiles no están circuncidados. Uh-huh. Y allí surge un conflicto grande hasta llegar al Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Allí en el Concilio de Jerusalén se está debatiendo algo importante. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Fariseos que se habían convertido al cristianismo obligaban a los gentiles, a los que se habían convertido al paganismo, al cristianismo, que se circuncidaran. Es por esa razón que Pablo escribe Gálatas. Gálatas es un documento, documento lo voy a decir de esa manera, una carta, por supuesto, pero es el documento, es el sustrato de que Pablo da para contrarrestar lo que los fariseos, convertidos al cristianismo, están diciendo, porque ellos están diciendo, esta gente, si se convierte al cristianismo, se tienen que circuncidar. Por eso, en el capítulo 15 de Hechos, Pedro se levanta, después de una
grande discusión, Pedro recomienda que aquellos que han aceptado a Cristo Jesús no se circuncide y no se les obliga a circuncidarse. Ahora, ¿cuál es el asunto de las obras? Si ustedes recuerdan en Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, pero específicamente esos 4, 5 y 6, Pablo escribe y específicamente él dice algo interesante. Y se lo voy a leer de manera textual. Dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Escuche la palabra confiar. O sea, en qué depositar mi confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. Fui circuncidado al 8º día. El problema es la circuncisión en el siglo I de la iglesia cristiana. Después dice, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. La secta de los fariseos era los que mejores guardaban la ley. Contaban los pasos, diezmaban hasta el eneldo y el comino, hacían ayuno, hacían de todo. Pero el problema es que eso no da la salvación. Y entonces dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. No hay nadie mejor que Pablo. En el partido de guardar la ley, Pablo les gana a todos. Sin embargo, Pablo en Romanos dice, pobre de mí, que lo bueno que yo quiero hacer, no puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Por lo tanto, mis queridos amigos, las obras no son motivo o razón para ser salvos. Usted se puede portar todo lo bonito que usted quiera en su vida, pero por eso usted no se va a salvar. Usted se va a salvar por haber depositado su confianza en Cristo Jesús. Amén. Este tema de las obras es bastante extenso. Parecía ser sencillo, pero es un poquito complejo. Hay que prestarle mucha atención para poderlo entender. Yo tengo esa duda si las personas que no son cristianas y hacen buenas obras ya son salvos, porque las obras son resultado de que ya somos salvos. Pero por eso mismo, de que este tema es bastante extenso, Daniel hizo otra pregunta acerca de las obras. La cuarta pregunta, Daniel. Sí, por ejemplo, si yo ya reconocí que soy pecador, que necesito un Salvador, y yo busco a Cristo y me entrego a Cristo y me arrepentí, me bauticé y ahora soy salvo, ¿qué sucede conmigo? Porque soy salvo y ¿qué pasa? Y ya, se queda ahí. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? La Biblia nos da un detalle interesante y es que después que usted es salvo en Cristo tiene que ser diferente a como usted era antes. En la Biblia se conoce como el proceso de la santificación, un proceso. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que una persona tiene que ser diferente, pero no diferente porque yo quiero ser diferente, sino porque Jesús ha cambiado el corazón de esa persona. A veces nosotros pensamos que, por ejemplo, estando en la iglesia podemos seguir viviendo la vida antigua. Y como decía el pastor al principio, Pablo tenía una lucha, el apóstol Pablo tenía una lucha que vivía prácticamente en las dos aguas, la carne tentando, el espíritu diciéndole lo otro. Siempre el cristiano vive esa lucha, pero debemos nosotros de poner el esfuerzo para seguir adelante, porque Dios nos salva, claro está. Jesús es un regalo, como dijimos al principio, que Jesús nos ha dado la salvación, pero nosotros también como seres humanos, como personas, tenemos que poner de nuestra parte para permanecer en esa salvación. Y cuando me refiero a esto, es, por ejemplo, alejarnos de las cosas mundanales. Jesús no va a mandar un ángel para que nos liberte a nosotros de un lugar que no nos convenga, ¿verdad que no? Eso tiene que salir de nosotros mismos. Entonces, una persona que ya es salvo por Cristo tiene que vivir una vida diferente, una vida en armonía con los principios bíblicos, y también reflejar el fruto del Espíritu Santo que está ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu.
Entonces, es bueno saber esta parte, que cada persona que aceptó a Cristo tiene que ser diferente a como era, porque es un testimonio vivo también para las personas. Si una persona aceptó al Señor y tiene, por ejemplo, 5 o 10 años en la iglesia y sigue siendo la misma persona de antes, pues no hay un cambio, ¿verdad? No hay un cambio y tiene que haber un cambio. Y como hablaba anteriormente, dije que ese es el proceso de la santificación. Sabemos que nadie es perfecto y que nadie va a cambiar de la noche a la mañana. Uno comienza poco a poco, pero llega un tiempo o llega un periodo de madurez espiritual donde la persona dice, no, hasta aquí. Ya yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que consagrarme a Dios, yo tengo que hacer la voluntad que Dios hace. Y aunque es una lucha que las personas enfrentan cada día, en Cristo somos vencedores. Bueno, ahí Amén. lo dice también Amén, amén. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si una persona que me está escuchando está luchando con el pecado, luchando en las dos aguas, pues si nos ponemos en la mano de Dios, podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay un asunto importante que remarcar y es que en la iglesia adventista hay un conflicto grande y hay diferentes expositores al respecto de las distintas posiciones que se presentan. Esto tal vez lo vamos a abordar en temas posteriores y tal vez vemos más a fondo el asunto del pecado, porque ahorita estamos hablando solamente de la salvación y tocando brevemente el asunto del pecado. El problema es que hay una idea que la promovió mucho un autor adventista que se llama M.L. Andreasen. Él postulaba la idea de la última generación. Él decía de que al final del tiempo va a haber un grupo de personas que van a guardar plenamente la ley de Dios. Completamente. Va a haber un grupo de personas que intachablemente se van a presentar y van a demostrar que la ley de Dios puede ser guardada. Esa es una posición. Ahora, si nosotros, teniendo bien el concepto de pecado, si nosotros definimos bien el concepto de pecado, nosotros vamos a entender perfectamente y nos vamos a decantar siempre por una de las dos posiciones. ¿Cuál es? La primera es, yo me bauticé, fui salvo, el Señor recibí el Espíritu Santo, como dice la palabra, cuando yo soy bautizado. Pero desafortunadamente me salí de la iglesia después de meses, años. Fallé. Mi salvación se perdió allí. ¿Sigo siendo salvo? ¿Ya no soy salvo? ¿Qué pasa? Es un asunto interesante y que tal vez podríamos hablar más, pero solamente quiero acotar lo que dijo Jeurin. Y es que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. Este autor que se llama, ¿cómo se llama este autor? Marvin Moore. Marvin Moore y el otro se llama, ¿cómo se llama? Marvin Moore enfatiza una idea. La primera idea que dice es que en nuestra vida cristiana, cuando recibimos la salvación de Dios, después tenemos que aplicar disciplina y apretar los puños para no pecar y dejar de pecar. Por otro lado, hay otro autor que probablemente se lo voy a traer después, que ahorita no me acuerdo el nombre, que él dice, no. Uno siempre va a morir y va a morir pecando. Y entonces él dice, ustedes lo que necesitan hacer es permanecer en la vid. ¿Se acuerdan en Juan cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Entonces él dice, cuando ustedes permanecen en la vid, eso basta y sobra para que ustedes puedan ser cambiados. Pero su conducta pecaminosa siempre va a perdurar hasta el fin. ¿Cuál es el punto? Lo que dice Jeurin es verdad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, debe de haber un cambio. Es que debe de haberlo. Sin embargo, en nuestra vida cristiana,
nos desviamos, nos apartamos. Y yo creo que en la siguiente pregunta abordamos ese asunto, ¿verdad? No me voy a adelantar porque me estoy adelantando al asunto, pero el meollo es que lo que sucede después de la salvación es la cuenta de Daniel ha sido borrada. Todo lo pasado ha sido borrado. Y como dice la palabra de Dios, todo lo hecho hasta el fondo del mar. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando usted se bautiza, usted inicia desde ahí, 0. Pero después vamos a ver cuando el cristiano falla, Dani. Ahora yo sé que no debo hacer nada para ser salvo. Pero después que yo soy salvo, ¿cómo yo me puedo mantener en la salvación? Es decir, no pecar y, como dijiste ahorita, que uno peca y se aparta de la iglesia por mucho tiempo. ¿Qué yo puedo hacer para que eso no me suceda? ¿Qué yo puedo hacer para mantenerme salvo? Pues yo sé que es Cristo que me da la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Pero después que ya Cristo me salvó, yo estoy salvo en la fe, ¿qué yo puedo hacer para yo mantenerme firme? Muy bien. El autor, ahorita lo acabo de chequear en el teléfono, el autor se llama Morris Benden. Y cuando yo leí el libro, Obras Escogidas de Morris Benden, él afirma eso. Marvin Moore dice, no, tú tienes que, disciplinado, tú tienes que permanecer ahí con fuerza, apretando los puños. Literalmente dice eso. Para tú poder vencer el pecado. Vencer tu inclinación pecaminosa. Morris Benden dice otra idea. Morris Benden dice, no, tú tranquilo. Tú lo que tienes que hacer, como dice Juan, es permanecer en la vid, conectado a la vid. Porque la palabra de Dios nos dice que el que permanece conectado a la vid da mucho fruto. ¿Ven? Por lo tanto, si tú permaneces conectado a la vid, en el capítulo 15 de Juan, si tú permaneces conectado a la vid, tú vas a dar fruto. Y después él conecta esa parte cuando dice dar fruto con Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y todo eso que ustedes ya se saben. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo debo yo permanecer? ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 10, versículo 25? ¿Se acuerdan de Hebreos? Leamos Hebreos. Yo quiero leerles Hebreos para ver qué opinan al respecto. Hebreos nos da la clave para permanecer firmes en este asunto de la vida cristiana. Escuchen por favor lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Aquí está la clave. Voy a leer desde el 23. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió que iba a venir otra vez, el Señor Jesús. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El autor de Hebreos, que cierta escritora dice que es Pablo, el autor de Hebreos dice, tengámonos en cuenta unos a otros. Número 2, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Número 3, no dejemos de congregarnos. Número 4, animémonos unos a otros. Y esos son los argumentos que presenta él. Téngase en cuenta usted, hermano, porque nosotros pertenecemos a una iglesia, a una congregación, a una comunidad cristiana. Por lo tanto, en la vida cristiana, como una comunidad, debemos animarnos, tomarnos en cuenta, animarnos al amor y a las buenas obras, no dejar de congregarnos. Es importante, Dani, no dejar de congregarnos, no dejar de asistir a la iglesia. Porque es que allí donde se calienta el asunto. Es allí donde yo crezco. Sí, usted me va a decir, no, pues hay un montón de problemas en la iglesia. Sí, es verdad. Pero es allí donde yo crezco. Ahora, donde me preparo para predicar el evangelio. Sin embargo, siguiendo la idea de la vid, no sé si Yeurin va a acotar algo más, pero siguiendo la idea de la vid,
Si la vid está conectada, si la rama está conectada a la vid, va a traer fruto. Si usted está conectado a Cristo, va a traer fruto, como lo dice el autor, en este caso el evangelista Juan. Cuando usted está conectado a la vid, que es Cristo, cuando usted tiene una relación cercana con Cristo, cuando usted está cerca de Cristo, usted va a traer fruto. Amén. Usted va a poder permanecer. ¿Cómo permanece? Tú no puedes confiar en quien no conoces. Tú no puedes ir por la calle y que un tipo se te acerque y mira, acompáñame a un lugar. ¿A cuenta de qué te voy a acompañar si yo no te conozco, hermano? No. Yo no te puedo acompañar si yo no te conozco. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, es decir, que si caminaba con Dios era porque tenía una cercanía con Dios, conocía a Dios, sabía quién era Dios. Y cuando tú conoces a alguien, para tú conocerlo, tú tienes que dedicarle tiempo a esa persona, escuchar a esa persona y sobre todas las cosas, hablar con esa persona. Cuando tú dedicas tiempo a la oración, hablas con esa persona a través de la oración, lees la Biblia, Dios te habla a través de la Biblia y dedicas tiempo a la predicación del Evangelio, allí es como el cristiano puede permanecer. Amén. Amén. Allí es como el cristiano puede crecer y allí es como el cristiano puede mantenerse firme en la fe. La lectura, la oración y compartir la verdad que ha recibido. Hay algo interesante, hermano Daniel, pastor y Helvin. Yo siempre he escuchado personas que siempre dicen, yo puedo congregarme en mi casa. La persona piensa que si aceptó al Señor y estando en su casa, en el trabajo, puede mantenerse en el camino de Dios. Hay muchas personas que, yo conozco personas que abandonaron la iglesia prácticamente y se congregan en su casa, e incluso adventistas guardan el sábado en su casa, diciendo que por argumento que no hay que ir a la iglesia para ser salvo. Y es verdad, la iglesia el templo en sí no es algo para uno salvarse. La salvación, ya lo dijimos anteriormente, que se encuentra en Cristo Jesús. Más sin embargo, el pastor hablaba ahora en Hebreos capítulo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ok, 25 habla allí claramente que no debemos dejarnos de congregarnos. Congregarse, mis hermanos, es lo más importante para permanecer en el camino de Dios. Y yo que soy del campo, yo puedo decir eso porque recuerdo que allá en mi casa se usaban lo que es fogón. Yo sé que muchos que quizás me escuchan la palabra lo que es un fogón de leña, esas cosas. Para cocinar. Para cocinar, exactamente. En otros países le llaman hornilla o fuego. Ok, bueno. El punto es que los fogones que se hacen en el campo tienen que llevar palo de leña para poder permanecer encendido. Y desde que se está gastando los palos de leña, el fuego se comienza a disminuir. Y hay que volver a entrar otros palos Madera. Exactamente, para poder seguir el fuego. Y así mismo es la vida cristiana. La persona que dice congregarse en su casa y que no necesita ir al templo, es una persona que no va a permanecer por mucho tiempo en el camino de Dios. A menos que sea enfermo. Ahora, si una persona está enferma, que quizá no pueda ir a la iglesia, ya es otro punto. Que quizá por internet puede ver los mensajes y esas cosas. Pero es necesario que el cristiano, para poder permanecer en Cristo, se congregue. Porque la iglesia, el pastor mencionaba algo, es como un hospital donde vamos enfermos espirituales a buscar sanidad del maestro. Así que eso es lo más importante, congregarnos. Es que la congregación es como una retroalimentación, ¿no? Vamos y dejamos un poquito y también recibimos. Así es. Entonces es como, y también los testimonios que escuchamos en la iglesia, esos te alimentan. Fortalecen, y el gozo que uno siente también al escuchar a algún cantante interpretar una alabanza o ver a un hermano que tenías días no verlo. Eso es como una retroalimentación, ¿no? Y bueno, en ese punto quedamos bastante claros. Yo quedé claro, Dani. También. Ok, entonces la audiencia esperemos que esté quedando claro con los puntos que están dando aquí Yeurín y el pastor Kevin. Así que vamos a entrar a la próxima pregunta. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en el proceso de la salvación?
¿Te pasó? ¿Qué papel juega el arrepentimiento en el proceso de la salvación? Es una pregunta muy importante, muy crucial. Y me siento bien porque aquí viene algo interesante, y es que lo que se entiende por arrepentimiento es sentir pesar por algo cometido. Yo me arrepiento de haber comprado este carro porque me salió malo. Yo me arrepiento, siento el pesar, el dolor. Sin embargo, si usted analiza la palabra en diferentes idiomas, cambia. Y muchos la han aplicado a diferentes contextos y a diferentes ideas. Por ejemplo, las penitencias. Si usted analiza la palabra arrepentimiento en latín, es penitiere. Penitencia. Igualito. En latín, penitere. Sí, penitere. Esa palabra en latín es penitencia. El latín la traduce arrepentimiento, penitencia. Sin embargo, cuando usted lo analiza en griego, la palabra es metanoia. Metanoia significa otra cosa. Penitencia en latín, arrepentimiento en latín es penitere y se traduce como dolor, pena, pagar algo por algo cometido. Pagar con dolor. Pagar con dolor. Exactamente, gracias. Pagar con dolor. Pero si usted no la analiza en griego, metanoia significa arrepentimiento. En griego, metanoia significa cambiar de dirección. Escuchen bien. En latín es penitencia, dolor. A mí me duele algo. Me duele haber pecado. Yo sufro por haber pecado. Está bien. El dolor forma parte de eso. De haber cometido un pecado. Pero en griego solamente nos da la idea de arrepentirse como cambio de dirección. De hecho, hay un libro que se llama Salvación sin Límites, de Edward Heppenstall. Él dice en uno de esos libros, mis queridos amigos, que es poco provechoso maltratarse, darse golpes en el pecho, sentir culpabilidad por los pecados y pasar largas horas autorreprochándose. Él dice que son síntomas de una confianza defectuosa en el amor de Dios. Quiere decir, escúchame bien, el arrepentimiento es cambiar de dirección. Es decir, si yo fumé, bautizado, y un día no aguanté y fumé, pues yo voy a cambiar de dirección y voy a dejar de fumar, según la palabra metanoia. Si nos vamos al latín, yo voy a hacer penitencias. Y de ahí viene otra palabra que se utiliza en otra iglesia muy famosa, que es las penitencias, que muchas personas en ciertas épocas importantes de esa congregación hacen penitencias. El líder religioso los manda a hacer penitencias y que reciten tantas veces esto o que caminen tanto así de rodillas y eso. Pero la palabra en sí, la palabra griega, que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, nos presenta otra idea, que cuando usted falla, levántese y cambie de dirección. Amén. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento en el proceso de la salvación? Muy importante. Sí está bien, a usted le duele cuando fracasa, a usted le duele cuando le falla a su Dios. Pero hombre, levántese, siga adelante, pídale a Dios que le dé fuerza para seguir y cambie de dirección. Si usted se comportaba de una manera, si usted actuaba de esta manera, arrepiéntase. El verdadero arrepentimiento es cambio de dirección. Amén. Dejar de comportarse como yo lo hacía antes por amor a Cristo Jesús. Amén. No sé si usted quiere agregar algo. Yo quiero agregar algo sencillo. También no podemos confundir a veces con la palabra arrepentimiento y remordimiento. Hay muchas personas que confunden esas dos palabras. Metanoia, arrepentimiento, como dice el pastor, es cambio de dirección. Pero el remordimiento muchas veces es parecido y la persona a veces tiende a creer que es lo mismo. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico.
Ustedes saben que Judas Iscariote vivió una vida con Jesús prácticamente. El ministerio de Jesús, él anduvo con Jesús todo el tiempo. Sin embargo, Judas fue el que traicionó a Jesús. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, como sabemos. Y al final de la historia dice que él, después de saber ya que habían crucificado a Jesús, ¿qué hizo? Él fue donde los sacerdotes y los sacerdotes le devolvieron las monedas, mas él no las quiso. O sea, él no estaba arrepentido. ¿Por qué no estaba arrepentido si no estaba con remordimiento? Porque el hecho de él salir y ahorcarse no fue la decisión correcta. Porque quizás uno puede pensar, no, Judas estaba arrepentido porque se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, que había cometido un error. Pero el hecho de él ahorcarse, ahora uno se da cuenta de que no estaba arrepentido, sino tenía un remordimiento. Y un ejemplo que podemos nosotros también ver lo que es remordimiento. Por ejemplo, si yo cometo un error, vamos a poner un pecado de adulterio, y nadie me vio, yo estuve con una persona y nadie se dio cuenta que yo cometí ese pecado, pues yo ahora digo entre sí, wow, lo que yo cometí estuvo mal, yo no vuelvo a hacerlo y me aparto, o sea, metanoia, me aparto, y eso es arrepentimiento, porque no hay una evidencia de que alguien me vio y porque esa persona me vio yo voy a cambiar de dirección. No, eso es yo mismo que digo, no, yo sé que estuvo mal, tengo que pedirle perdón a Dios y apartarme, porque eso es apartarse, cambiarse de dirección. Más sin embargo, remordimiento es cuando yo ahora, un ejemplo, cometo el pecado, el pastor Kevin ve que yo salgo de cierto lugar con una fémina que no es mi pareja, entonces yo tengo ese remordimiento, pero Kevin me vio, el pastor me vio, yo ahora voy a cambiar, o sea, voy a cambiar porque el pastor me vio. Entonces eso es remordimiento. No está arrepentido. No está arrepentido, tengo un remordimiento porque sé que me va a pasar algo, voy a perder mi esposa o me van a borrar de la iglesia o va a pasar algo. Entonces tenemos que darnos cuenta de lo que es arrepentimiento y remordimiento. Dice el pastor en lo que estuve exponiendo que arrepentimiento es cambiar de dirección. Aunque nosotros le fallemos a Dios, que siempre lo hacemos, pero tener siempre eso claro de que tenemos que tomar otra dirección diferente a la que hemos cometido. Es importante notar lo que dice el texto, específicamente en Hechos capítulo 3, versículo 19. Escuchen lo que dice. Por lo tanto, Lucas escribe, por lo tanto, en conclusión, en resumen, arrepiéntanse, o sea, cambien de dirección y vuélvanse a Dios. Amén. Es decir, cuando usted va caminando derecho y le dicen, vuélvete a la casa, usted no sigue caminando derecho, ¿verdad? Porque si su casa, usted salió de su casa y alguien le dice, vuélvete a tu casa, usted no sigue caminando. Usted se da media vuelta y vuelve. El mismo texto nos está diciendo que el acto de arrepentirse es volver, o sea, cambiar. Por eso el texto dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Están caminando de una manera, por lo tanto, arrepiéntanse y vuelvan su rostro a Dios. Amén. Bueno, tenemos que hacer a un lado entonces la penitere y empezar a usar la metanoia. Amén. Así Amén. es, así es. Así. Por ejemplo, ¿cómo yo estoy seguro que yo soy salvo? Porque si yo recibo a Cristo, yo me arrepiento, me bautizo, ahora soy salvo. Pero ¿cómo yo estoy seguro de que realmente estoy salvo? Antes de que nuestros invitados especiales aquí, Yeurín y el pastor Kevin, respondan, una vez saliendo del trabajo, salimos bien cansados, trabajaba de noche en ese entonces, y mi compañero de trabajo me dice, hoy estuvo bien duro el trabajo, la jornada estuvo bastante pesada, y subiendo ahí a los lockers para cambiarnos de ropa, dice, ya quiero que venga Cristo para que nos vayamos todos. Y yo me quedé como analizando, y cuando nos estábamos cambiando la ropa, le digo yo, ¿y vos sos cristiano? Me dice, no soy cristiano, pero yo ya quiero que venga Jesús, Cristo, para que nos vayamos todos. Es interesante porque
A veces creemos que todos vamos para allá. Así que ahora el tiempo de Yaurín y Pastor Kevin. Bueno, esta parte es sumamente interesante. Aquí hay un texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, que dice: estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida eterna. Es decir, que la pregunta que el hermano Daniel hizo, ¿cómo podemos saber verdaderamente si somos salvos? Bueno, el Espíritu Santo es quien nos conduce a la salvación. El Espíritu Santo es que nos capacita a nosotros de tener esa seguridad que somos salvos. O sea, una persona inmediatamente que aceptó a Jesús no puede tener como esa en su mente, estoy perdido, estoy salvo, esa duda. El cristiano no puede tener duda. La salvación, dijimos que la tenemos a través de Cristo. Entonces, viviendo una vida, como dijimos al principio, en las manos de Dios, también obedeciendo su palabra, orando, la lectura de la Biblia, como decía el pastor Kevin, tenemos que tener esa seguridad, siempre tener esa seguridad de que estamos salvos, porque como dije al principio, la salvación es un regalo de Dios. Entonces no podemos tener esa duda como cristianos de saber, de decirnos uno al otro si estamos perdidos o no. Siempre tener la confianza de que si nos entregamos al Señor por completo, si le confesamos nuestros pecados a Él a diario, pues permanecemos en esa salvación que la obtenemos en Cristo Jesús. Amén. Yo creo, considero y pienso que usted debe de estar seguro de que es salvo. Hay esa frase famosa, ¿no? Y que muchos los predicadores la utilizan. Si Dios viniera hoy, usted se va al cielo. Y los hermanos ahí como que con miedo. Ay, no sé, hoy ando medio chueco, a veces ando medio bien. Hoy no me porté tan bien. No estoy seguro. No estoy seguro. Ay, no, que no venga hoy porque me peleé con mi esposa, con el jefe, traté al fulano, al sultano. Pero la realidad, mis amigos, es que aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús debe de estar seguro, firme y sobre todas las cosas, porque aquel que cree y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo, dice Romanos capítulo 10, versículo 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca, si lo crees, serás salvo. Creer en el Señor Jesús, yo creo que es lo más importante, vital, y lo que me da la seguridad a mí de la salvación, y lo que me da el privilegio de gozar de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahí mismo, pastor, agregando algo interesante, es que cuando una persona ya es salvo, hay una paz interior. Sin duda. O sea, la persona siente ese gozo, ese anhelo de Dios que está viviendo dentro de uno a través del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia nos dice en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, una persona que ya es salvo en Cristo Jesús tiene esa paz, esa tranquilidad y esa seguridad, como usted dice, de que ya somos salvos. Una persona, como dije al principio, no puede considerarse soy salvo o perdido, tener esa duda en su mente. No, si usted se entregó al Señor por completo, tenga la seguridad y la certeza de que usted es una persona que va a estar en el reino de los cielos. Amén. 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 Bueno, interesante. Ahora yo sé que estoy salvo, estoy seguro, contento. Pero, ¿qué sucede que si alguien que considera que ya está salvo, se siente contento que está salvo, pero hay un pecadito por ahí con el que está luchando? ¿Qué se puede hacer? Dígame, ¿qué se puede hacer? Bueno, en realidad siempre la persona tiene ese miedo, ese temor de cometí algo y ¿qué debo hacer? Bueno, la Biblia no da respuesta a eso. La Biblia es el manual del ser humano. Yo siempre lo he dicho. Y simplemente es confesar nuestros pecados. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Es decir, que una persona que ya se entregó al Señor y está luchando en el pecado, recuerde que dijimos al principio del fruto de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, siempre hay esa disputa. Mas, sin embargo, podemos perseverar en Cristo, confesándole nuestros pecados. Entonces, Él nos perdona, claro está, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente que nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. El pastor al principio también mencionó un texto interesante que está ahí en el libro de Miqueas, que dice que los pecados nuestros el Señor los toma en sus manos, lo deposita en lo más profundo del mar y nos ve a nosotros como que nunca pecamos. Entonces, si una persona está luchando por una batalla del pecado y de las cosas, solamente tiene que confesarlo a Dios, y Dios es quien perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Yo creo que tal vez en ediciones posteriores a este podcast, a este primer proyecto, vamos a tener que abordar el asunto del pecado a profundidad y ver las diferentes posiciones que se refieren al pecado y los diferentes autores que tienen diferentes conceptos sobre el pecado. Sin embargo, hay que tener claro una idea que me gustó mucho, que leí hace un par de años, de un autor que decía: todo pecado se puede vencer y siempre habrá un pecado que vencer. Pero para eso necesitamos abordar ese punto a profundidad. Pero en fin, lo que les quiero decir es, Jeurin lo ha explicado perfectamente, todo pecado se debe de confesar. Usted no puede venir ante Dios de rodillas y decirle: Señor, perdona mis pecados. Si usted sabe el pecado que usted tiene, usted tiene que decirle: Señor, yo hice esto. Ser específico. Específico. Usted tiene que mencionar los pecados específicos. Decirle: Señor, yo hice esto, yo fallé en esto. Por favor, que tu gracia y tu misericordia me cubra. Así que, como dijo Jeurin, y citando el versículo, Dios es fiel y justo para perdonar si nosotros confesamos nuestros pecados. Amén. Yo creo que no tengo más que agregar, más que quedarme con lo que Jeurin dijo. Y animarte, Dani, pues a ver qué día nos invitas otra vez para estar contigo y hablar sobre el asunto del pecado a profundidad. Bueno, mira, Dani, yo sé que vos sos el dueño del estudio, el dueño del proyecto, pero me atrevo a comprometernos a darle seguimiento al próximo tema sobre el pecado, y ellos que nos acompañen entonces para seguir con la misma idea sobre el pecado, ya que abordamos el tema de la salvación, de qué debo ser salvo, que continuemos, ¿no?, con la otra contraparte que sería acerca del pecado. ¿Qué te parece? Bueno, le agradecemos por su compañía, por su apoyo. Yo sé que los televidentes han sido nutridos con la palabra de Dios. Amén. Es un privilegio para mí de que ustedes estén aquí y espero que se siga repitiendo. Amén. Ahora estoy convencido y contento porque ahora sé que soy pecador, pero que puedo arrepentirme y que puedo ir a Cristo y que Cristo me salva. Amén. Y que no hay nada que tengan que hacer para ser salvo más que entregarme a Cristo, y Cristo me salva. Amén. Así que les exhorto a los televidentes también que busquen de Cristo, que Cristo los salva. Amén. No hay nada más que agregar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y si no, aquí terminamos. Bueno, le damos gracias a nuestra audiencia por permitirnos llegar hasta allí donde usted se encuentra, por abrirnos su corazón y por regalarnos su tiempo. Le pedimos que se suscriba aquí en el canal, le dé a la campanita para que le notifiquen cada vez que subamos un nuevo podcast de este proyecto que le llamamos Sellados. Así que gracias, familia, y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Amén.